Bienvenidos a una historia más de Nadie te advirtió. En una remota finca, sumergida en un mar de cafetales de un verde casi negro y platanales que se mecían como espectros en la brisa, vivía la familia Salazar. La madre, con manos nudadas por el trabajo y una sabiduría ancestral en su mirada, enseñaba a su hija Xiomara el arte ancestral de domar la tierra. Cada mañana, el aroma del café recién molido, espeso y amargo llenaba la casa, donde las risas y cuentos de antaño resonaban no como un canto de vida, sino como un lamento atrapado entre las vigas de maderas crujientes. Sin embargo, tras el bullicio cotidiano, una sombra más antigua y hambrienta que el tiempo acechaba la finca. Se contaba que muchos años atrás, un hombre de facciones fuertes, un terrateniente cuya avaricia era tan profunda como su propia tumba, había enterrado un tesoro de oro puro detrás de la casa. Su codicia fue tal que al morir su alma no halló descanso. En cambio, se retorció en el aire disolviéndose en una neblina rojiza que dejó un rastro tangible de sus pecados. Era una promesa inquietante. El oro aún yacía en la tierra, esperando ser reclamado, y con él a su desdichado dueño. Una tarde, cuando el sol se desgarraba tras las montañas, tiñendo el cielo de colores púrpura y rojizo, los caminos se oscurecían hasta volverse meros agujeros en la penumbra. Los padres de Xiomara decidieron ir al pueblo a comprar provisiones. Con la advertencia de no alejarse de la casa, dejaron a su hija Xiomara a cargo de la finca. Era un día tranquilo, pero pronto el viento comenzó a elevar secretos incomprensibles entre los árboles de café, entre las matas de plátano y los frutales, arrastrando un olor a tierra húmeda y a misterio. Xiomara, aferrada a su inseparable perro rottweiler, Tony, sintió que la soledad no era solo la ausencia de sus padres, sino una presencia fría que se cernía sobre ella. Solo es un par de horas, intentó convencerse mientras la inquietud crecía en su pecho como una bestia agazapada. Pero los animales comenzaron a comportarse de manera extraña. Las gallinas cacareaban histéricamente, sus plumas erizadas como si presintieran algo oscuro y palpable acercándose desde las entrañas de la tierra. Los perros de las fincas vecinas aullaban a la luna que aún no estaba en todo su esplendor. Sus lamentos eran más un quejido de dolor que un saludo, y Tony, a su lado, erguía las orejas, no atento, sino rígido, petrificado, sus ojos fijos en la oscuridad que comenzaba a envolver los cafetales. Sin saber qué más hacer, Xiomara, movida por un impulso irracional, decidió encender algunas velas alrededor de la casa. La luz titilante proyectaba sombras danzantes que no solo transformaban las paredes en rostros grotescos, sino que parecían extraer recuerdos olvidados y horrores latentes de la propia madera. De repente, una corriente helada, húmeda y con un dejo a tumba, recorrió el ambiente, apagando las velas a su paso con un silbido fantasmal. Una sensación de terror puro y absoluto que no era solo miedo, sino la certeza de una presencia que comenzó a apoderarse de ella. El silencio, ahora denso y opresivo, fue roto por un estruendo. Aves enormes con alas de cuero y ojos brillantes en la oscuridad comenzaron a chocar contra el tejado con una fuerza brutal y desesperada, sus cuerpos golpeando la madera como si intentaran escapar de algo que no se cernía, sino que ya estaba allí, justo encima de ellas. Xiomara, con el corazón martilleando como un tambor de guerra, se apresuró hacia la ventana. Al mirar hacia el cielo vio figuras negras, distorsionadas y retorcidas dibujándose en las nubes de tormenta, un espectáculo aterrador que sonó en su mente no como un recuerdo sino como una revelación. Era el alma en pena de aquel hombre avaro que había vivido allí, no buscando recuperar lo que había perdido, sino consumir, absorber, arrastrar a cualquiera que se interpusiera entre él y su tesoro. «Mamá, papá», gritó Xiomara, pero su voz se ahogó en el caos, en el zumbido creciente de las almas errantes. Con el corazón acelerado hasta doler, sabía que debía hacer algo. Recordó las historias que su madre contaba sobre el hombre avaro y cómo su ambición no era solo su condena, sino también su perpetua prisión, incluso después de muerto. Si encuentra el dinero no tendrá descanso, decía su madre. Xiomara ahora comprendía que ese descanso no era paz,
sino una eternidad de tormento para quienes osaran tocar el oro maldito. Con una determinación que rozaba la locura, Xiomara se dirigió al lugar exacto donde se decía que el tesoro estaba enterrado. Sin embargo, el terreno parecía respirar, resistiéndose a su toque, impidiéndole cavar con una fuerza invisible. Tony instintivamente empezó a excavar con una furia desesperada, como si sintiera el hedor de lo que yacía debajo, y pronto descubrieron una pequeña caja de madera, desgastada por los siglos pero extrañamente pulsante. Xiomara se detuvo pensando en su familia, en cómo ese dinero podría cambiar sus vidas, pero antes de tocarla sintió que todo su ser se retorcía, advirtiéndole que no lo hiciera, que ese oro no era una bendición, sino una trampa. En ese instante, el silencio volvió a reinar, un silencio antinatural, pesado, que asfixiaba. Las aves cesaron su chillido y solo se escuchó una risa estruendosa, profunda, honda, que se deslizaba como veneno en el aire, una risa que heló la sangre de Xiomara. «Llévame contigo, niña. Soy el que cubre su oro y ahora te cubriré a ti», siseó la voz, profunda y serpenteante, susurrando directamente en su oído, sintiendo su aliento helado. Desesperada, Xiomara cerró los ojos recordando las historias de su madre y con una fuerza que no era la suya dijo en voz alta: «Tú no eres más que una sombra de tu avaricia. No tienes poder aquí, no en mi tierra». El aire se volvió denso, casi sólido. Un olor a barro de tumba y ceniza invadió sus sentidos, quemando sus fosas nasales. Pero la figura apareció, no una forma borrosa, sino una masa oscura y retorcida que emergía de su escondite, coagulándose de la tierra misma. Era el hombre Ávaro, fluyendo como humo entre las sombras, sus ojos, dos brasas moribundas en la penumbra de su rostro deforme. «Regresa lo que es mío te condenará», exclamó con una furia que parecía desgarrar el propio tejido de la realidad, intentando atraparla con garras fantasmales que arañaban el aire. Pero Xiomara no retrocedió. Con una fuerza inusitada desvió su mirada de la sombra y con su mano temblorosa levantó la caja. La abrió, revelando un montón de monedas doradas que brillaban a la luz de la luna, no con esplendor, sino con un brillo enfermizo. «Si deseas esto, debes dejar en paz a aquellos que vienen detrás de ti, a mi casa, los cultivos y a mi familia», dijo Xiomara con una voz fuerte aunque temblorosa. La sombra se detuvo, no por inseguridad, sino con una pausa calculadora evaluando el siguiente movimiento. Xiomara sintió que el tiempo se estancaba, el aire era denso y pesado y su aliento atrapado en la garganta. Con una voz firme pero teñida de una osadía nacida de la desesperación, desafió a la entidad. «Tu avaricia te ató a esta tierra, libérate de ella, y este oro será tu prisión eterna, pero sin ti para custodiarlo». Así, Xiomara dio vuelta a la maldición, convirtiendo el tesoro en la condena final del hombre Ávaro. Él vaciló, y el aire vibró con un grito inhumano, un alarido de agonía y frustración que se acercaba rápidamente a la caja, hacia el oro. «No quiero libertad, quiero más almas que quieran mi oro para condenarlas como lo estoy yo», murmuró distante. Xiomara, en un acto de valentía desesperada, lanzó las monedas al suelo. Las piezas de oro chocaron contra la tierra, resplandeciendo bajo la luz de la luna. Una a una se partieron en pedazos que iban desapareciendo a medida que tocaban la tierra, y en ese instante el grito del avaricioso se tornó en un lamento doloroso que se desvaneció en un graznido de 1000 aves carroñeras, mientras su sombra se desmoronaba, arrasada por un viento sobrenatural que la dispersó hasta la nada, absorbiéndola en la misma oscuridad de la que había surgido. Los sonidos de la noche se calmaron, las aves se alejaron en un silencio súbito y poco a poco una calma inesperada volvió a la finca, como si el aire mismo hubiera olvidado cómo ser caótico. Xiomara miró alrededor y vio a Tony ladrando suavemente, rígido, mirando fijamente a un punto vacío en el aire cerca de donde las monedas habían desaparecido. Su pelo erizado y un gruñido en su garganta como si percibiera algo que los ojos humanos no podían. Cuando finalmente sus padres regresaron, la niña ya no era la misma. Había enfrentado a lo desconocido,
a la perversión de la avaricia más allá de la muerte y burlado un alma en pena. El oro no quedó en sus manos, pero se sintió más rica que nunca, con el corazón latiendo lleno de fe y valentía, pero sobre todo marcado por la oscuridad que había vencido. Así, con el retumbo de una historia antigua que no se alejó para siempre, sino que se selló en el alma de la finca, los Salazar continuaron viviendo, cultivando no solo café y plátano, sino también una sabiduría sombría en cada rincón de su existencia. La leyenda del hombre avaro no era solo un cuento, era una advertencia, y cada vez que el viento susurraba entre los cafetales, recordaban a la niña que había pisado el abismo y regresado, para siempre custodiada por las sombras que una vez la persiguieron. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y comparte. Y no lo olvides, nos vemos en tus sueños.